Hola, 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 mis estrellitas. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo, como siempre, me alegro. Bueno, con el punto 2 de esta primera unidad de introducción, que son los detectives de la historia resolviendo misterios. De momento no tenéis todavía ningún misterio que resolver, pero poco a poco iremos adentrándonos en este mundo de los misterios. Ahora vamos a empezar a explicar el punto 2. El punto 2, si en primer lugar hemos hablado de qué es la historia, pues vamos a darnos cuenta cómo dentro de la historia aparecen divisiones. ¿Te has parado a pensar alguna vez que si todo es historia, por qué ya hacemos una división y denominamos a un periodo prehistoria y a otro historia? Bien, pues vengo a contarte el por qué. Por fin vas a poder dormir tranquilo. Tranquila, voy a resolver el misterio. Bueno, pues el misterio o la división se hace porque la prehistoria, el prefijo pre, significa antes de. Y decimos antes de la historia porque en esta etapa no hay escritura. Por lo tanto, aunque los hombres que están en este periodo siguen haciendo historia, no existe la escritura. Entonces, este periodo de la prehistoria lo situamos aproximadamente desde hace 2,5 millones de años hasta aproximadamente el 3500 a.C. Bueno, chicos, con respecto a las fechas, quiero explicar una cosa. Hablamos de fechas aproximadas, es decir, en algunos libros encontraréis unas, en otros otras, lo que no quiere decir que estén bien o mal, sino simplemente se basan en unos datos para darnos unas fechas o en otros. Nosotros tomaremos, repito, 2500, 2.500.000 años para como el momento en el que aparece el primer homínido hasta el 3500 en el que aparece la escritura. A partir de ahí, con esa aparición de la escritura, pues ya hablamos de la historia. Sin embargo, como sabrás, dentro de la prehistoria también se establecen etapas. Tenéis que entender que los periodos o las grandes etapas de la historia se van dando cambios poco a poco. Algunos de ellos son tan, y cuando digo tan, es tan importantes como para provocar un cambio de etapa, y otras veces pues simplemente son cambios que poquito a poquito van sumando cambios para llegar a otro momento. Bien, pues como os decía, dentro de la prehistoria vamos a distinguir o vamos a realizar dos grandes divisiones. Por una parte, la edad de la piedra, piedra, y por otra parte, la edad de los metales. ¿Y qué es la edad de la piedra? Pues la edad de la piedra es aquella etapa en la que todos los utensilios están fabricados en piedra. Dentro de esta etapa vamos a distinguir dos divisiones, paleolítico y neolítico. Repito, edad de piedra, utensilios fabricados en piedra y dos periodos, paleolítico y neolítico. Sin embargo, aparecerá un nuevo material, una nueva materia prima, y en este caso es que serán capaces de fabricar metales. Por ello nos adentramos en el mundo de los metales y en la edad de los metales. El hecho de que aparezca un nuevo material, en este caso los metales, pues va a generar una mayor complejidad. ¿Complejidad de qué tipo? Pues mirad, una complejidad social. Cada vez las sociedades son más grandes y van a vivir en aldeas con mucha más complejidad, o incluso aparecerán las ciudades. Por otra parte, van a fabricar unos útiles de metal que, como veremos, son más resistentes y permiten hacer más cosas. Y por último, y muy importante, va a aparecer el comercio. Es decir, aquellos pueblos o aldeas que tienen metal van a venderlo o van a intercambiarlo con otros pueblos. Como os decía, dentro de esa edad de la piedra distinguimos dos periodos, el paleolítico y el neolítico. Ahora no me voy a enrollar mucho en este tipo de divisiones, puesto que ya tenemos una unidad didáctica específica que se llama Yabadabadú, y en ella pues vamos a hablar de las características que tiene cada periodo. Pero sí decirte que en el paleolítico, ¿vale?, viven en pequeñas tribus que son nómadas. ¿Qué significa la palabra nómada?
Da, ¿lo sabes? Pues si no lo sabes, te invito a que la busques en el diccionario. Si me mandas con un email o en Classroom la respuesta, te daré una estrella. Bien, pues son nómadas y además van a practicar la caza, es decir, van a batir a los animales, y la recolección, es decir, van a coger todo aquello que el bosque les dé. ¿Qué tipo de útiles o de herramientas van a fabricar? Pues herramientas realizadas en madera, en hueso y en piedra. Por el contrario, en el Neolítico vamos a hablar de sociedades que ya son sedentarios, es decir, sedentario significa fijos en un territorio. Van a vivir en aldeas, es decir, un poquito más grandes que las tribus del Paleolítico, y van a practicar la agricultura y la ganadería. Fijaros, estamos todavía en la edad de piedra, no han descubierto los metales, pero sin embargo han descubierto algo que va a ser muy, pero que muy importante. Y cuando digo muy, es muy, pero que muy importante, y es la agricultura y la ganadería. Es decir, ya no van a tener que cazar o recolectar, sino que tendrán sus propios alimentos a través de la ganadería o de la práctica de la agricultura. En este caso, los materiales, como decíamos en los instrumentos, como decíamos anteriormente, siguen siendo madera, en hueso, en piedra y en cerámica. Otra gran invención. Y por fin llegamos a los metales. Y bueno, dentro de los metales, como decíamos anteriormente, pues también vamos a ver o distinguir tres etapas: cobre, bronce y hierro. Ya veremos más adelante por qué la necesidad de seguir investigando con los metales y por qué ir haciendo cambios, pero de momento es suficiente. Y por fin nos adentramos en la historia. La historia, ya sabemos que, y hemos explicado en el capítulo anterior, que es una ciencia y que estudia pues al hombre en sociedad, las sociedades. Estudia los principales acontecimientos que ocurren desde una fecha que es importantísima y que todo el mundo tiene que recordar: el 3500 a.C., el momento en el que aparece la escritura. La historia se va a dividir en 4 edades. Actualmente ya hay historiadores o sociólogos que dicen que deberíamos cambiar de edad, pero todavía esto no está aceptado. Así que de momento que sepas que tenemos la edad antigua, que se inicia en el 3500 a.C. hasta el año 476, que es cuando se produce la caída del Imperio Romano. Después pasamos a la Edad Media. Seguro que te suena caballeros medievales, castillos, o por el contrario, musulmanes, o seguro que sabéis eso de las fiestas de moros y cristianos, y de ella, de mis amores. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues ya veremos. Esto cuando llegues a segundo de la ESO te lo explicaremos. Si no yo, alguno de mis compañeros. Tercera etapa, la Edad Moderna. ¿Y qué es esto? Pues la Edad Moderna se inicia en 1492 hasta 1789 con la Revolución Francesa. ¿Has oído alguna vez hablar de París? ¿Has oído alguna vez hablar de un rey al que le cortaron la cabeza? Bien, precisamente esto es la Revolución Francesa. El acabar con algo que a los parisinos y a Francia en general les molestaba mucho. Ya veremos qué es. ¿Y esto cuándo lo vas a ver? Esto lo verás en cuarto de la ESO. Y por último, la Edad Contemporánea, que se inició con esa revolución industrial y que llevará hasta el día de hoy. De momento estamos en la Edad Contemporánea. Por favor, chicos, esto es otra leyenda urbana. La Edad Contemporánea es en la que estamos ahora y no en la Edad Moderna. Oh, ¿quién es esta chica que está aquí con un pincel y un sombrero? Oh, ¿quién es este personajito con gafitas y libros? Bueno, pues esto es una imagen. A través de esta imagen y de esta he querido demostraros que a la hora de hacer la historia hay por un lado los arqueólogos y por otro lado los historiadores. Un arqueólogo es aquella persona que va a estudiar las sociedades a través de sus restos materiales, ¿vale? De su cerámica, de sus huesos, de sus restos de semilla, de sus edificios, etcétera, etcétera.
Y por el contrario, o sumado a este trabajo, está el del historiador. El historiador tiene una suerte fundamental que no tiene el arqueólogo, y es que el historiador, además de estudiar a las sociedades a través de sus restos materiales, pues también lo hace a través de sus fuentes escritas. Por eso aquí están los libritos. Y bueno, chicos, hasta aquí el segundo vídeo. Espero que os haya aclarado muy bien aquellas cosas de qué divisiones hay en la historia, prehistoria e historia. Prehistoria no hay escritura, historia hay escritura. Hay 4 edades: edad antigua, media, moderna y contemporánea, y estamos en la contemporánea. Un beso y chao, nos vemos.